analistas, ¿no?, de alto nivel, riéndose, porque les parecía absurdo. Ellos, gente conocedora de cuestiones militares, incluso de estrategia, de geopolítica, y no podían ni parar de reírse del absurdo de ver ciertas escenas en las cuales de repente era excesivamente las caras de sorpresa, así muy teatralizadas, de parte de, por ejemplo, Melania Trump, que bueno, ya saben que es así, como que no se mueve, pero no se inmuta, y de repente unas caras de sorpresa. Hay como mucho que juntar porque hay aquí un tema que les va a interesar mucho, que tiene que ver con pues una discusión que se plantea mucho en la ciencia política, y es de cómo todo acto político es una puesta en escena. Hay una teatralidad, hay una forma de representarlo. Los actores políticos, bueno, además de que sean sujetos, ¿no?, del ejercicio político como tal, también tienen una parte donde proyectan y se producen a sí mismos para escenificar y representar ciertos papeles, y por tanto, bueno, pues se van afinando con el paso del tiempo y van adquiriendo esos personajes, digamos. Todo actor político hace eso porque es parte también, digamos, del guión de la política en términos simbólicos, en términos de lo que se proyecta y de lo que también se quiere obtener de parte del, en este caso, la ciudadanía, el electorado, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional. Entonces, lo digo esto porque es obvio que todos identificamos a los actores políticos centrales, nacionales o extranjeros, a partir de una serie de características que ya les vamos imputando, pero que esos mismos actores pues van como incrementando y van fortaleciendo. Y justamente también estas puestas de escena, ¿no?, tienen una, decía yo, una teatralidad, pero también muchas veces, y ni modo de negarlo, hay una simulación, hay un engaño y hay un intento de burlarse, que ahí es donde quiero poner el acento, en lo que se nos dice a partir de una escena que representa ciertas cosas, y entonces cuando ya la empiezas a desmenuzar dices, a ver, una cosa es la teatralidad, una cosa es lo que tiene que ver con esto que también, ¿no?, la omnipotencia, lo memorable, lo que te va a dejar en la emoción, porque la política es emoción. Y fíjense que ahí es donde quiero ir con el tema de lo que ocurrió y se ha discutido mucho desde la semana pasada con el accidente que hubo en Chihuahua, donde fallecieron 4 personas, pero 2 agentes de la CIA, que, bueno, se ha ido discutiendo a lo largo de los días, que estaban infiltrados de una manera, pues, ilegal en el país, porque tenían una acreditación, uno de ellos, que no corresponde a lo que estaba haciendo, y el otro, pues, ni siquiera acreditación, simplemente, pues, ahora sí que casi que de turista. Entonces, el detalle con esto es lo que, digamos, la parte que yo quiero jalar, tiene que ver con cómo esa discusión, que es de un calibre brutal, porque tiene que ver con un nivel de intervención de parte de Estados Unidos en el tema de las drogas, que se utiliza mucho justamente para presionar a un país como el nuestro. En cada país hay un ejercicio de presión, pero en el nuestro se ha utilizado mucho este tema, sin que eso implique que no haya habido una colaboración de parte de los distintos gobiernos de México, pero justamente dependiendo los límites que cada gobierno supone que puede tener con el gobierno estadounidense, cuya misión e intención en la vida es justamente devorarnos, ¿no?, justamente controlarnos a los países del mundo. Ustedes olvídense de que nada más con nosotros. Entonces, aquí el asunto es pues que este tema destapó un debate muy fuerte, y yo se los digo desde ahorita, no va a pararse. Y no va a pararse porque tiene muchas lecturas. La lectura política, que ciertamente es un tema que es imposible que se quede ahí como una anécdota, y la segunda es de seguridad nacional. Es obvio que para México este es un tema que no puede quedar en el punto de, bueno, pasó algo que pues tampoco es para tanto, digo, lamentamos muchísimo la muerte de estas personas, fue un accidente muy, muy terrible, pero pues ya supérenlo. No. Esto no es de supérenlo, porque además, y también eso me parece que es muy importante, no se puede banalizar el hecho de que hayan fallecido personas. Entonces, aquí entra la parte de cómo se construye los argumentos para tratar de desviar la intención y toda la escenografía de lo que realmente habrá ocurrido en esa situación tan grave. Ojo con esto, ahí es donde estoy poniendo yo el acento. Es decir, de repente la construcción de argumentos que se van contradiciendo, que se va diciendo una cosa. Ustedes tal vez han escuchado que primero se dijo que eran unos agentes, ¿no?, pues estadounidenses, que pues pidieron un raid
a la mitad de la noche en la Sierra de Chihuahua y se les dio este aventón, pues, ¿no? Al léxico del norte y se les dio, y desafortunadamente, pues hubo un accidente, se desbarrancó la camioneta donde ellos iban y fallecieron junto con 2 oficiales del gobierno de Chihuahua. Perdón, o sea, digo, ya esa es la parte que tiene que ver de la burla, o sea, ¿quién en su sano juicio va a creer semejante historia, semejante argumento? Y poco a poco lo fueron afinando, pero fueron cambiando, el fiscal, que era el que daba digamos, la información, lo iba cambiando, pero a la vez los defensores panistas, porque es un estado panista, de la gobernadora panista, María Eugenia Campos, iban diciendo cosas que es como, o sea, como que si uno estuviera loco. Resulta que habría que agradecerle a la gobernadora haber infiltrado estos agentes de estadounidenses de la CIA, porque en realidad estaban enfrentando al narcotráfico en nuestro país, cosa que no hace el gobierno de México. Entonces, con ese argumento de repente es como sacarte de balance, y cuando lo oyes repetidas veces, no solamente por los actores políticos directos, ¿no? Senadores o diputados, sino también los medios de comunicación, pues hay un impacto y un golpeteo permanente. Bueno, pues, ¿será así tú? O sea, quiere decir que todos los malos, ¿dónde están los malos? En esta visión también tan de blanco y negro que es también ridícula. Pero el detalle es, y me parece que ahí estuvo muy bien, cuando se sale a decir desde la presidencia, ¿no? La voz de la doctora Sheinbaum, a decir, a ver, espérate, México ha colaborado, México coopera, pero siempre guardando pues, los límites de lo que nosotros mismos ponemos en términos de soberanía y de interés nacional. Interés nacional, y quién en este sentido, pues la propia presidenta es la que marca ese interés nacional. Y ojo con un detalle, que también se habla del número de operativos exitosos que se han hecho de manera incluso colaborando al nivel que se permite desde estas autoridades federales, porque así lo autoriza la ley, y entonces pues, se cae solito el hecho de que hayan encontrado un campamento, por más relevante que haya sido, porque a esta hora también, y eso es una cuestión, no dejemos que pase. ¿Cuánta gente detuvieron? ¿Cuáles son las rutas del dinero que representa ese campamento que se supone que es muy grande y que se supone que fue muy importante? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes eran los líderes? ¿A cuántas personas se logró llegar para encontrar toda esa red de contubernio que incluye seguramente funcionarios, obviamente empresarios, obviamente hasta personas, no solamente los sicarios de bajo nivel? Entonces, no nos dejemos ir con este argumento de que, bueno, no, es que fue un operativo súper importante y por tanto es tan valioso que opaca todo lo demás. No, porque además de la parte que tiene que ver con la reglamentación a propósito de un acto como este, ¿no? De que tiene que ver con la infiltración de agentes de la CIA, un paréntesis, la CIA no se hace cargo del tema del narcotráfico en Estados Unidos, es la DEA. Entonces, ni siquiera por ahí aplica. Pero bueno, déjenme seguir con el argumento. Entra esta otra parte de decir, bueno, al final de cuentas es voltearte la escenografía, ¿no? La escenografía te hace o te permite dudar. Seguramente a ustedes y a mí no, pero en general lo provoca. Y eso es lo que hace esta puesta en escena cuando quiere tergiversar de una manera muy, muy, digamos, abusiva de la gran mayoría de la población que está escuchando y repite, y además en medios pues a veces muy populares que justamente han actuado así durante mucho tiempo y logran darle la vuelta al argumento. Ahora va a ser casi imposible, entre otras cosas, pues estamos aquí ustedes y yo platicando por las redes sociales, pero porque tampoco es una cosa que solo ocurre en México, ocurre siempre en todas partes. El chiste es cómo se devela, cómo se muestra la mentira y cómo justamente se exige avanzar en la ruta de lo que corresponde realmente digamos, la defensa irrestricta de, digamos, la soberanía, con todo lo que me puedan decir de que hay un dejo de romanticismo, una parte de pragmatismo que hay que aplicar. Sí, todo eso lo podemos discutir, pero ya a este nivel es de tal bobo, de veras bobalicón, que no hay forma de que se pueda defender desde las propias leyes, incluso estatales, aun cuando la defensa a la gobernadora María Eugenia Campos en Chihuahua, bueno, ha sido impresionante, ¿no? Ha sido de estas cosas donde se ve que el cartel es el que está en el Congreso de ese estado. Pero lo menciono para ponerles un paralelo porque este está muy sabroso y tiene que ver con que justo hace 2 días
pero estamos subiéndonos justamente muy bien a la nota para empezar la semana, pues habrán escuchado, porque además siempre llega con alarma, había un baile, un evento muy importante que se celebra hace décadas, más de 100 años en Estados Unidos, que es un encuentro con los periodistas de parte de los presidentes y celebran como el Día de la Libertad de Expresión, vamos a decir. Y entonces, bueno, van, hay discursos, se dicen cosas, siempre es como una celebración. El único presidente que no había asistido a ese evento es Donald Trump. Y por primera vez asistió, pero además asistió todo su staff principal, que eso es algo que no suele hacerse en ningún gobierno, hasta por seguridad. Es decir, frente a cualquier situación, hay un relevo, y sobre todo en Estados Unidos, donde hay presidente y vicepresidente. Pero bueno, estaba ahí todo su staff, y de repente tiroteo que se escuchó, que no pasó a mayores porque no logró entrar a este salón donde estaba toda la gente efectivamente se alarmó mucho, gente sentada abajo de las mesas, cubriéndose. No se vieron escenas de histeria, la verdad, hay que reconocerlo, por lo menos lo que se ve grabado. Lo que sí se vio son escenas muy extrañas, de gente que, o sea, unos corriendo y otros pues, seguían comiendo. Otras, bueno, a mí sí, la verdad sí me dio risa, ¿no? Porque como las tías de las bodas, ¿no? Llevándose las botellas, yo les decía, nada más porque no había centro de mesa, pero bueno, llevándose las botellas, otros de plano, pues mejor, pues, bebiéndose lo que no, ya habían pagado, porque tienen que pagar para estar ahí. Entonces, esa situación tan fuerte, agarraron de inmediato a la persona que logró, además, pasar todas las líneas de seguridad. Imagínense lo que sería como que por el Estado Mayor presidencial aquí, ¿no? Que puede pasar cuando ellos se jactan de ser, bueno, quienes quieren poner orden en todas partes del planeta y no pueden ni siquiera organizar una fiesta de celebración, pues con tanta gente que al final de cuentas tiene que pasar todo un protocolo. Vaya, los de ahí son más mala onda, pero también al mismo tiempo lo que hemos visto es que tienen un control pues muy férreo. Entonces, detienen al que hizo el tiroteo, un hombre joven, pues ya se especula mucho de él, vamos a oír, a escuchar muchas versiones, porque también en esto hay una cantidad de elementos que empiezan a sacar, que si era gente israelí, que si era... Lo único que les quiero decir es además, es que no era, digamos, un perfil del que podríamos haber estado más preocupados, ¿no? Que luego quisieran decir, no, pues son un iraní, o que ahorita están en guerra, o atribuir al origen nacional del tirador la posible, digamos, la situación que había ocurrido en esa festividad, en esa fiesta con los periodistas. Pero entonces, aquí entra la otra parte de la construcción de la mentira, de la simulación, del engaño, que es parte de la política, pero tiene un límite. O sea, una cosa es que Donald Trump diga que él es maravilloso y tal. Bueno, habrá los que le crean y otros que no, pero es parte de esa puesta de escena en la que él se ha colocado como ese sujeto que es capaz de decir lo que sea, y sin embargo, esa construcción de personaje le funciona. Lo votaron, ¿eh? O sea, ahora sí que tampoco podemos negar ese hecho. Pero el asunto acá es la construcción de la mentira. En esta escena, pues de repente hay muchísima gente, yo me estaba riendo mucho porque estaba oyendo a unos españoles, no podían ni hablar de la risa, analistas, ¿no? de alto nivel, riéndose, porque les parecía absurdo. Ellos, gente conocedora de cuestiones militares, incluso de estrategia, de geopolítica, y no podían ni parar de reírse del absurdo de ver ciertas escenas en las cuales de repente era excesivamente las caras de sorpresa, así muy teatralizadas, de parte de, por ejemplo, Melania Trump, que bueno, ya saben que es así, como que no se mueve, pero no se inmuta, y de repente, unas caras de sorpresa. Pero esa parte, digo, sería la anécdota, pero también la otra parte de cómo se iban moviendo los diferentes actores políticos, y la más risa loca, porque hay que decirlo así, para contrarrestar ese intento de burla y de simulación y de abusar, digamos, de la inocencia de la generalidad de la gente para creerle a la autoridad. No, obviamente no les creemos nada en este caso, porque una de las cosas es que salió Donald Trump a un par de unas horas después de esta situación, porque obviamente la cena se canceló, dicen que van a hacer esta misma cena dentro de un mes, porque no se van a dejar intimidar y pero él salió a dar un discurso a la nación, vamos a decir, y entre otras cosas, así de, a ver, espérate, lo que salió a decir
Es que si hubieran tenido ya el salón de baile que él quiere tener en la Casa Blanca, como habría sido contra bombas, contra drones, contra todo tipo de atentados, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en ese baile. Entonces, durante 100 años que han tenido ese baile, esa fiesta, que no ha habido ningún atentado, pero ahora argumenta un salón de baile. Cuando uno pensaría, bueno, pues bueno, a lo mejor es parte de la fantasía, de la construcción de la figura política que ha logrado generar Estados Unidos a lo largo de todo el planeta, de que pues como que son muy bravos para el control militar y que tienen como que una osadía también para detectar una serie de cosas y mucha inteligencia. Y uno va descubriendo, no, digamos, a mí me da risa porque realmente de repente uno ve esas escenas y dices, no, ya háganse una limpia, por favor, amigos, porque de repente dice Trump, el personaje, el presidente de Estados Unidos, esto no habría pasado si hubiéramos tenido ya el salón de baile que no me están permitiendo que acabe. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto tampoco es raro, ya hemos oído hablar a Donald Trump así como en dos pistas, ¿no? Pero en este contexto es francamente delirante. Entonces, por favor, si el problema es que le den su salón, bueno, de baile, pues ya ver, resuélvanlo. Pero es obvio que eso no tiene nada que ver con los niveles no solamente de seguridad que tendría que tener ese perfil de personajes, digo, la parte política sobre todo, y la otra es cómo es posible que infiltren a ese nivel de inseguridad, vaya, un tirador que podría, digamos, llegar y entró corriendo como el correcaminos hacia una velocidad supersónica y que de inmediato Donald Trump subió ese video para que en sus redes sociales, y entonces se divulgan, todo mundo las vio. Hay algo aquí que no cuadra, hay algo donde no hay una coherencia hasta en términos del control del discurso, pero sí el intento de mentir. El intento como, ¿saben esta cosa como de dónde quedó la bolita? Porque de repente dice uno, a ver, entonces el tiroteo realmente sí fue un atentado. Pues no fue un atentado porque no pasó ni siquiera al salón donde efectivamente estaban y estaba lleno de gente. Oyeron los disparos. Pero entonces ya la construcción de otro atentado, y luego dice uno, otro atentado a Trump, o sea, ya cuídenlo, o sea, ya digamos, ya contraten a personas de seguridad. Y por el otro lado, y me regreso para cerrar ya, está, bueno, mandan sus agentes de la CIA por el mundo y vaya usted a saber, y ese va a ser un tema muy delicado en los próximos años en nuestro país, cuánta de esta gente está en cada uno de los estados, no solamente y no necesariamente solamente en los estados de oposición. Hay que ver porque hay traidores y hay que empezar a rastrear eso y que el gobierno mexicano sí tome acciones en el sentido de que hay una disposición a colaborar con el tema del control de, digamos, de todas estas redes que ya se reconoció también que son transnacionales. Nada de que esta gente, no, destruimos un campamento en Chihuahua. ¿Y a dónde iban? ¿Por dónde cruzan? ¿En cuál de los puentes que hay en Chihuahua cruzaban? ¿Quién les daba el paso? O sea, no es el problema solo de la droga, es la red de transporte y después de comercialización. Entonces, en este escenario, pues queda desdibujado una, digamos, situación ridícula de construir un relato absurdo en Chihuahua, que no va a quedar ahí, pero otro relato absurdo que tampoco va a quedar ahí, va a ser la burla durante mucho tiempo, y no solamente eso, va a ser la preocupación, porque preocupa, obviamente, ¿quién va a querer un atentado para nadie? Pero menos para el presidente de Estados Unidos, por Dios. Entonces, aquí entra esta parte de cómo construyen, pero ya no es tan fácil, y más bien, platiquémoslo para que no sea tan fácil. Es decir, digo, uno se puede reír, pero también tenemos que pensarlo de una manera muy seria y no permitir que, por más que la política sea una gran puesta en escena, pase de ahí al intento de burlarse, de engañarnos, de darnos una vuelta con una serie de argumentos que realmente no tienen forma de sostenerse. Entonces, pues, por ahí el comentario para arrancar con esto, porque lo van a oír mucho, ese es el tema, pero se junta, por eso yo quería juntarlo, ¿no? Se junta con algo que en su dimensión
también es tema en nuestro país. Y al final estamos hablando de como situaciones, ¿no? Como intentos de maquillaje de dos ejemplos que cayeron, pero perfectos para hablarlos el día de hoy. Así que por ahí va el comentario y pues a ver cómo lo vamos digeriendo juntos a lo largo de estos días y después pasará mucho tiempo porque se va a hablar por mucho tiempo de esto.